Anticipé en el comienzo del programa que íbamos a hablar de monumentos naturales y estamos hablando de la pródiga naturaleza que tenemos en nuestro país. Esta es la denominación que le dio la Administración de Parques Nacionales para hablar de sus áreas protegidas. Los monumentos naturales, según define la Administración de Parques Nacionales, son áreas, cosas, especies vivas de animales o plantas, de interés estético, valor histórico o científico, a los cuales se les acuerda protección absoluta. Entre las especies animales, se considera en nuestro país monumentos naturales a la ballena franca austral, que encuentra en las aguas de la península Valdés una de las áreas de reproducción y cría más importantes del mundo. El huemul, ciervo nativo de los bosques patagónicos, exclusivo de la Argentina y Chile, la taruca o venado andino y el yaguareté. También son monumentos naturales la Laguna de los Pozuelos, uno de los humedales de importancia internacional, ubicado en La Puna, al norte de Jujuy, y los bosques petrificados en Santa Cruz, área que preserva uno de los mejores exponentes del proceso de petrificación sobre antiquísimos bosques patagónicos. Y saliendo de esta clasificación estricta, vamos a seguir recorriendo monumentos naturales que nos conectan con lo divino. Porque también existen monumentos naturales relacionados con el encuentro del hombre con el Dios de cada uno y el esplendor de lo creado. Bueno, estamos con Mónica Capano, la secretaria general de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Ese es el rótulo, ese es el título. Ese es el título, largo, pero es ese. Ahora el tema es ¿en qué consiste todo esto? Primero, esta es una comisión mixta, es decir, que está integrada por miembros que elige la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y otros que coloca el Ejecutivo. En este momento la comisión fundamentalmente está abocada a todo lo que sea manifestarse en relación con el patrimonio en virtud de una ley, que es la 1227, que es la ley del patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires, que es una ley que establece cómo hay que preservar el patrimonio, cómo hay que conservarlo y en qué consiste ese patrimonio. Ahí está el punto. ¿Cuál es la política de preservación? Bueno, la política de preservación hoy en día, digamos, es difícil porque, bueno, es un tema nuevo y un tema que fundamentalmente tiene que involucrar a todos los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, sería imposible si la gente en los barrios no cuidara y no preservara un patrimonio que considera suyo, preservarlo, porque es una ciudad enorme y donde hay un mercado que muchas veces no se da cuenta y avanza sobre aquellos hitos que para nosotros son necesarios que se preserven. Y entonces lo único que se puede trabajar realmente es si los vecinos se apropian, en el sentido de apropiarse de lo que es propio, es decir, o sea, de ese patrimonio. La política empieza en la concientización de la gente. Así es, fundamentalmente, no hay otra posibilidad, o sea, hay que visibilizar esto se está dando, sobre todo en relación, primero con lo que se cree, la gente ha salido a la calle. Ha salido a la calle quizá para protestar por un problema de cloacas, por un problema de falta de agua. En realidad por lo que están protestando es porque están perdiendo los perfiles barriales. Es decir, están perdiendo sus imaginarios, están perdiendo eso de llegar a una esquina y decir, ay, en esta esquina pasaba tal cosa. Ahora, esto está lejos de querer congelar la ciudad o de transformar a la ciudad en un museo. Porque es decir, desde la antropología el patrimonio fundamentalmente es aquello que se usa. Es decir, no hablamos de la cuestión del acervo, de la herencia, del pasado. Eso es una mirada del patrimonio que hoy ya está superada. El patrimonio en realidad es esa relación que en el presente uno tiene con determinadas cuestiones que muchas veces tienen la huella de un pasado, claro, pero que no significa remontarnos a un pasado, si no tendríamos una ciudad del siglo XIX que sería inviable. Vamos a continuar con esta charla después de este informe donde mostramos la postal de Buenos Aires, el Obelisco. Hay lugares, plazas, monumentos que asociamos con algún sentimiento porque allí lo expresamos. Puede ser la alegría, la celebración o la protesta, la bronca, el reclamo. Al Obelisco sin duda lo asociamos al festejo, a celebrar un resultado electoral, el campeonato logrado por algún club de fútbol o un triunfo de la selección. No es casual que el Obelisco también haya sido el epicentro de los recientes festejos del Bicentenario.
Esta es una breve historia de ese monumento que se convirtió en una de las imágenes más representativas de la Argentina en el mundo. El obelisco se inauguró en 1936 para conmemorar los 400 años de la fundación de la ciudad. Solo 31 días demandó la construcción de esta obra monumental, diseñada por un arquitecto tucumano, Alberto Prebisch. Tantas polémicas y resistencias generó apenas erigido que en 1939, en el Consejo Deliberante, se aprobó su demolición por 23 votos contra 3. Fue el veto del intendente el que salvó el monumento. Otro dato que seguramente pocos porteños conocen es que en el lugar que hoy ocupa el obelisco se izó por primera vez en Buenos Aires la bandera nacional, en 1812, en la iglesia de San Nicolás, que se erigía en ese espacio. Y ese es uno de los hechos que recuerda una de las 4 caras del obelisco. Los otros son la primera fundación de la ciudad, la segunda y definitiva, y la designación de Buenos Aires como capital de la Argentina. Hay un punto en la ciudad de Buenos Aires, en tiempos históricos se ha asociado la modernidad con destruir el pasado, si se quiere de alguna manera, ¿no? ¿Cómo trabajan ustedes sobre la revalorización del pasado, el porqué de la conservación de ese pasado en medio de las torres que nos van creciendo a cada lado, ¿no? Bueno, se hace difícil, digamos, se hace difícil porque se cree que puede ser más rentable destruir y hacer una torre. Y a veces es más rentable guardar los perfiles de los barrios. ¿Por qué? Porque la gente que va al Abasto quiere ver un barrio que es el Abasto y que no es el barrio de Floresta. Si uno camina por Floresta, encuentra unos palacios maravillosos y bueno, ahora es una PH Floresta, que me dirán, ¿qué es eso? Es un área de protección histórica y se consiguió por la presión de los vecinos. Mónica, no creo que sea mala palabra pensar en que puede también tener un fin comercial el hecho de la preservación del patrimonio, ¿no? Sí, sí, sí. Como por ejemplo es la atracción del turismo, que quiere ir a ver justamente esas fronteras que puede marcar una ciudad que hace su desarrollo también. Es que hoy cuando hablamos en términos de cultura también la hablamos como un activo económico fundamental. Hoy la cultura, es decir, estamos en la sociedad de la comunicación, donde la cultura también significa un ámbito de ganancias. Es decir, al revés, o sea, ojalá que podamos seguir pensando que estos barrios con sus improntas, con sus imaginarios, con sus personajes, van a atraer al turismo. Si no estaríamos hablando en lo que Marco G. habla dice los no lugares, o sea, que son los aeropuertos, son todos iguales. Claro. Uno no se acuerda cómo es el aeropuerto de tal ciudad o tal otra, pero sí se puede acordar de una callecita en San Telmo. ¿Cómo se trabaja en la política de preservación sobre los planos de la arquitectura original, digamos, ¿no? Sí. Porque es bucear sobre la época también. Y hay una concepción del patrimonio que creo que es la que estamos superando, de la pieza auténtica. Lo importante es lo que se proyecta sobre el objeto, ¿no? En el caso de un edificio, este edificio en el que estamos, maravilloso, fue refuncionalizado. No era esto originariamente. Pero bueno, al ser refuncionalizado, al transformarse y darle un uso nuevo, está vivo. El patrimonio no puede estar muerto. El patrimonio tiene que estar en una dinámica constante de apropiación y reconstrucción como las identidades. Pero de todas maneras hacer un culto de la cáscara, de la fachada, ¿no? Sí. En ese punto de preservación, ahí no hay negociación posible. Es decir, eso en el caso de lo que se cataloga en los edificios se llama una protección de tipo cautelar. Ajá. En la que se protege la fachada y se le puede dar otra funcionalización. Mónica, para terminar, cuando ustedes abordan un programa de trabajo y empiezan a investigar justamente sobre el patrimonio de la ciudad, ¿aparecen cosas nuevas que estaban guardadas o que estaban raleadas de alguna forma? Sí, aparecen cosas nuevas y aparece todo esto que digamos que la Comisión ha venido trabajando hace bastante tiempo, que es el aspecto inmaterial del patrimonio. O sea, el patrimonio tiene un aspecto material, pero siempre adentro de esa materia hay una cuestión inmaterial, que es los significados, que es, por ejemplo, el caso del patrimonio gastronómico, que se lo considera inmaterial pese a la materialidad que tiene la comida. Claro. Investigando, digamos, distintas temáticas, uno va encontrando un montón de cosas que en esta ciudad o fueron, digamos, olvidadas o dejadas de lado, pero porque no se reflexionaba sobre estas cuestiones. Mónica, ha sido un placer. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Y cerramos este bloque con otro de los monumentos emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires, al que nos permitimos cambiarle el nombre.
Monumento a los españoles o Monumento de los españoles. Así conocemos los porteños a esta obra imponente en la intersección de las avenidas Libertador y Sarmiento. Sin embargo, este es el monumento a la Carta Magna y a las 4 regiones argentinas. ¿Qué tienen que ver con él los españoles? Que fueron los residentes españoles en Buenos Aires quienes en 1908 decidieron donarlo y solventar su construcción en adhesión a los festejos del centenario de la Revolución de Mayo. Efectivamente, el monumento se inauguró el 25 de mayo, pero 17 años más tarde de lo previsto, y esta es parte de su curiosa historia. Una serie de infortunios marcaron el destino del monumento. Su autor, Agustín Querol, catalán, murió a poco de completar los bocetos y al año siguiente falleció su sucesor. Otros artistas debían completar la obra, cuya piedra fundamental se colocó en 1810 ante el presidente Figueroa Alcorta y la infanta Isabel de Borbón. Pero en 1916, el barco que traía los ornamentos de mármol y bronce del monumento naufragó frente a Río de Janeiro. A principios de la década del 90, una empresa de origen holandés solicitó al gobierno brasilero autorización para inspeccionar el fondo del mar en el litoral paulista. Se trataba del buque Príncipe de Asturias, vapor hundido en 1906, y el gobierno le concede la autorización. Hecho todos los estudios, determinan que no había valores económicos dignos de que sigan adelante con la empresa y abandonan, pero avisando que insólitamente encontraban estatuas dentro de las bodegas del buque, estatuas monumentales de ninfas y otras figuras, a lo cual el gobierno brasilero dispone con una embarcación con grúas sacar la estatua del fondo del mar y la instalan en la base naval de Ilha das Cobras, en Río de Janeiro. Esa estatua pertenecía al monumento de los españoles, es decir, era una pieza original del primitivo monumento. Y bueno, acá se formó una fundación cuyo único objetivo era traerla para la Argentina. Y conseguimos del gobierno brasilero, por vía de excepción, que se dé a la Argentina esa estatua. Suponíamos que venir a Argentina consistía en que en una semana o un mes obteníamos la aprobación y la aceptación protocolar de la estatua. Han pasado 15 años. Parece ser la trágica historia del monumento, que tardó 17 años en ser puesto a la consideración del público. Nosotros todavía esperamos obtener por fin que la estatua descanse en su destino final, que es Buenos Aires. Al año siguiente se pide a España la reposición de lo perdido, pero una serie de problemas burocráticos, aduaneros y obstáculos de todo tipo siguieron postergando la inauguración, que recién se produjo en 1927, cuando el conde Amalfi, en representación del rey Alfonso XIII, entregó simbólicamente el monumento al presidente Alvear. El monumento, plenamente integrado al paisaje urbano de Buenos Aires, es el más grande de la ciudad. La estatua en su cima simboliza la República y en su base se representan las regiones de los Andes, La Pampa, El Plata y el Chaco. Una de las caras del monumento reproduce un pasaje del preámbulo de nuestra Constitución y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo de la nación argentina. Luego de conocer parte de su historia, podríamos decir que la denominación popular con que generalmente llamamos a este monumento a la Carta Magna y a las 4 regiones argentinas tiene también un sentido. Porque este también es el monumento de los españoles, de aquellos inmigrantes que una tarde de 1908, reunidos en el Club Español, decidieron regalar un monumento en agradecimiento al país que los recibió con los brazos abiertos. Enseguida volvemos.